Ya, partimos. ¿Ya? Vamos a seguir preparando el examen. ¿Ya? Y estas son preguntas tipo examen que han salido en exámenes de costos y de presupuesto de años anteriores. ¿Ya? Por lo tanto, es lo más cercano a la realidad que vamos a tener. La pregunta número uno dice, basado en los datos unitarios, determino el punto de equilibrio en unidades y en valores. ¿Ya? Por lo tanto, es súper, es muy simple el, el ejemplo. En este caso sería, si tenemos la mano de obra directa, ¿ya? Mano de obra directa son 3.000. La materia prima directa son 1.500. Los costos SIF son 800. La mano de obra indirecta, ya voy. Hola Gabriel, buenos días. Hola, profe, buen día. Denme un segundo. Mano de obra indirecta dijimos 2.000. Materia prima indirecta 500. Estos son los costos unitarios. ¿Ya? Y el precio de venta, precio de venta dijimos 10.000. Y los costos fijos 1.100.000. Pregunto, ¿cuál sería el costo unitario del producto? Serían los 7.800, ¿Cómo lo calculó? sumando la mano de obra directa, materia prima, SIF, la mano de obra indirecta y la materia prima indirecta. Perfecto. Costo unitario sería la suma de todo esto. 7.800. Si hubiese sido... Ah, perdón. En este caso, ¿qué tipo de costeo estamos utilizando? Debería ser por absorción, ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? por, porque está absorbiendo la mano de obra indirecta y la materia prima indirecta. Perfecto. Está tomando todos los componentes del costo, ya sean directos o indirectos. Bien, ¿ya? Eh, por lo tanto, tengo el costo unitario. Si tengo el costo unitario, puedo calcular el margen de contribución, ¿verdad? Sí,
¿Y cómo calculo el margen de contribución? El precio de venta menos el costo de venta. Menos costo de venta en términos unitarios. Ya, ojo. Eso. Ya. Por lo tanto, esto sería los 10.000 menos 7.800, es decir, 2.200. ¿Qué significan estos 2.200 pesos? Vea el nombre, margen de contribución. Sería es no me acuerdo bien porque unitario me confunde, Pero dígalo. debería ser como ese el aporte de cada producto ¿Ya? o lo que me cuesta lo que me No, cuesta hacer no, no, cada no, producto. no, está bien. Es el aporte de cada unidad para... Claro. De cada unidad para unitario. Para cubrir... Es el aporte de cada unidad para cubrir los costos. ¿Qué costos? Los costos fijos. Perfecto. El margen de contribución unitario lo que nos está indicando es cuánto aporta cada unidad para cubrir los costos fijos. Y esto lo vemos acá, porque si el precio de venta está considerado el costo unitario, ¿ya? Lo tenemos ahí, por lo tanto el costo variable de cada producto ya está considerado dentro del precio. Por lo tanto, lo que nos queda es para cubrir los costos fijos. Bien, esa es la respuesta. Por lo tanto, el margen de contribución lo tenemos listo. ¿Qué me piden ahora? El punto de equilibrio, ¿ya? En unidades. Y el punto de equilibrio no es más que los costos fijos dividido por el margen de contribución unitario. Entonces, simplemente lo que hacemos es dividir el costo fijo por el margen de contribución, que en este caso son 2.200. Por lo tanto, son 500 las unidades que se necesitan para llegar al punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio financiero o monetario lo calculo directamente multiplicando el punto de equilibrio en unidades por el precio de venta. Por lo tanto, esto sería 500 por 7.800. Perdón. Sería 500 por el precio de venta que está ahí. Por lo tanto, nuestro punto de equilibrio financiero son de 5 millones de pesos. ¿Cómo lo comprobamos? Muy simple. Ingresos por venta. Hacemos nuestro pequeño estado de resultado. Y el ingreso por venta es, en este caso, el equilibrio en unidades por el precio, que lo tenemos aquí. El costo de venta, cuánto me costó vender esa mercadería, es decir, el costo unitario por las unidades. Y esto me da, déjenme formatearlo completo para que quede bonito. Y esto me da un margen de contribución de ¿qué hice mal? Ah, no, está bien. Los costos, pensé que eran 1.200.000. Entonces tenemos ahora con los gastos fijos, que eran 1.100.000,
Por lo tanto, esto me queda un utilidad o resultado, en este caso, 0. ¿Ya? Y con eso compruebo que mi punto de equilibrio, tanto financiero como de como en unidades, está perfectamente calculado. ¿Ya? ¿Qué me está indicando, ya, el punto de equilibrio tanto en unidades como financiero? En unidades sería las unidades que necesito vender ¿Ya? para cubrir Fijos. los costos fijos. Eso me ¿Ya? cuesta. ¿Ya? Y, Y el punto de equilibrio financiero debería ser lo que necesito vender para no ganar ni perder. o sea, en el fondo es lo mismo. El punto de equilibrio nos indica en este caso que yo debo vender 500 unidades, ¿ya? Para cubrir mis costos fijos. Y eso se traduce en términos monetarios en una venta de 5 millones de pesos. Ah, ya entendí. ¿Mm? Ya. Y ahí estamos con la primera pregunta. ¿Ya? O sea, la primera pregunta lo que le estaba pidiendo es solamente hasta aquí. Eso. ¿Ya? Sin embargo, siempre como auditores, no solamente tenemos que hacer la información, sino que tenemos que corroborarla. ¿Ya? Recuerden, siempre en nuestra carrera, en nuestro oficio, en nuestra profesión, tenemos que ir revisando nuevamente nuestros resultados. Ya. Pregunta número 2. Esta se ve un poquito más complicada, pero es igualmente fácil. Ya. Costos ABC. ¿Ya? Una empresa del giro industrial produce partes y piezas mecánicas. Los costos indirectos CIF acumulados son de 150 millones, de los cuales se han imputado el 80% en periodos anteriores. La empresa posee como política para la asignación de costo directo la utilización de la base horas máquina. Los gastos en materia prima y mano de obra directa por artículo se indican a continuación. Y ahí tenemos la producción, la materia prima directa, la mano de obra directa. ¿Cuál era la característica del sistema de costeo ABC? El costeo ABC, ese me confunde un poco, pero Sí, creo que es tranquila. porque es por actividades. Ya, Entonces habría que como separar las actividades, lo que está haciendo. pero ¿qué es lo sobre qué trabaja específicamente este sistema de costo? Em, Porque tenemos aquí que nos dice materia prima, mano de obra directa, pero ¿qué es lo que nos están pidiendo calcular? Ahí te lo estoy marcando, los costos los indirectos. costos. Voy a anotar eso. Recuerden que el sistema de costeo ABC da por cierto que nosotros conocemos con exactitud los conceptos de materia prima y mano de obra. Por lo tanto, su estudio se centra básicamente en el análisis de los costos indirectos de fabricación, porque como son los de más difícil asignación, si nosotros los calculamos eh, no de esta forma, puedo tener perfectamente una desviación en el valor de los costos. ¿Ya? Esta es la forma más exacta de calcular el costo. ¿Ya? La empresa desea obtener los costos totales. Voy. Hola Iván, buenos días. La empresa desea obtener los costos totales y unitarios ya del mes de junio del 2018. ¿Ya? Y usted determinará lo requerido apoyándose en la siguiente hoja de costos.
¡Pum! Ahí está nuestra hoja de costo. Donde los artículos A, están los artículos A, B y C, que tenemos unidades, 400, 500 y 550 unidades, que nos dan un total de, veamos si es verdad, 1450 unidades. Y la base de distribución son las horas máquina. Por lo tanto, en este caso, no tenemos más que empezar a trabajar en lo que nos está diciendo la tabla. ¿Cuántas horas máquinas son para el producto A? 40.700. Para el producto B, 37.400. Y para el producto C, 31.900 horas. Totalizo. Y eso significa que tengo un total de 110 horas. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Cómo calculo entonces ahora una cuota de distribución que sea proporcional a cada producto? Perdón. Deberíamos dividir los 150 millones por las horas. No, todavía no nos metamos con los millones. Ya. Estamos calculando la cuota de distribución, y esa cuota de distribución está basada o está tomada por la política de asignación de costos indirectos, que es la utilización de la base horas máquina. Denme un segundito, voy a buscar un poquito de agua. Ya. Por las unidades de producción, ¿no? Sí, parece que sí. Eso estaba viendo. Creo que se divide los 31.900 en la producción. Por ejemplo, de A, que son 400, de B, que son 500, y de C, que son 550, pero estoy segura. Disculpen. Ya, ¿quién no está segura? De la división del total de las horas en la producción de Ya. A, de B y de C. Ya, ¿cómo lo hacemos? Los 110.000 dividido en 400 para el artículo A. Por ahí va, pero no es lo correcto. Ya. Lo que tenemos que hacer para calcular estos costos, primero que todo, es ver cuál es la proporción que tiene cada artículo en el total de las horas. Por lo tanto, para calcular la proporción de A, lo voy a poner acá, la proporción de A va a ser igual a los 40.700 dividido por el total de horas. Lo voy a dejar expresado nomás. ¿Ya? Entonces, esto sería los 40.700 dividido por los 110. Es decir, 0,37 o 37%. Para la proporción de B, ¿cómo sería? Los 37.400 dividido en 110.000. ¿Ya? Y esto sería 34% o 0,34. Y para C, exactamente lo mismo.
serían 31.900 dividido por los 110. Y en este caso sería 29%. Si yo sumo todos estos porcentajes, ¿cuánto me tiene que dar? Eh, 100%. Sí, 100 en el caso que lo tuviera como porcentaje, pero en este caso como lo tengo en tanto por 1, sería 1. 1. ¿Ya? O sea, yo le puse 1, pero veamos si es verdad. 1. Estamos listos con las proporciones. Ahora recién podemos irnos a la parte monetaria. ¿Qué es lo que me dicen? ¿Cuál es el total de los costos SIF? ¿Cuáles son los costos SIF totales? Ahora sí son 950. 150 millones. Bien. Pero ahí partimos. ¿Por qué? ¿Qué dice más allá después de los 150 millones? Que se han imputado el 80% en los periodos anteriores. Por lo tanto, imputados o ¿qué otro sinónimo puede tener como imputado? Eh, mm, consumidos. Consumidos, cargados, contabilizados, ¿ya? ¿Ya? Por lo tanto, ya estamos hablando de un periodo anterior. O sea, si se contabilizó ya el 80%, ¿cuánto es lo que ya está contabilizado? 120 millones. ¿Se entiende o no? Sí. Gabriel, ¿se entiende? Sí, profe. Iván, Cata, Sí. ya. ¿Cuánto falta por contabilizar entonces? 30. 30 millones. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que contabilizar dentro de esta hoja de trabajo. Por lo tanto, los SIF. Partamos por lo que ya sabemos, o por lo que ya tenemos claro. Serían Partamos por la materia prima, que ya la sabemos, son 15 millones, 7 millones y 20 millones. Me carga, ¿por qué no le ponen? ¿Por qué no me hacen los cuadritos como corresponde? Ya. Mano de obra directa serían 10, 11 y 12. ¿Ya? Y ahora lo que nosotros no sabemos, que son los costos SIF. Pero ¿cuáles son los costos? 30 millones, que es lo que nos queda por contabilizar. Por lo tanto serían los 30 millones por la cuota de distribución, que en este caso sería 37% o 0,37. ¿Ya? Por lo tanto, el porcentaje que yo calculé de la cuota de distribución, ¿ya?, para determinar cuál es el valor, lo considero tomando el valor de los costos SIF que me queda por contabilizar, porque de los 150 millones ya contabilicé 120 en ejercicios anteriores o en meses anteriores, ¿ya?
Por lo tanto, ahora, ¿qué me está pidiendo? Obtener los costos totales y unitarios del mes. Veamos. Costos totales. Sumo hacia el lado, pero no dar para el lado. Y sumo hacia abajo. Y obviamente estas sumas debieran ser iguales. 105 por acá y por acá tengo 105 millones. Estamos bien. ¿Cuáles eran las preguntas? Determinen los costos totales. Costo total producto A sería 36.100.000. Costo unitario de A sería los 36.100.000 dividido por por las unidades, ¿y cuántas unidades son? 400. 400. Costo total B $28.200.000, que es la suma de todos los conceptos: CIF, materia prima directa, mano de obra directa. Costo unitario B sería el costo total dividido por el número de unidades, en este caso 56.400 pesos. Ese sería el costo final. Y para el caso de C, costo total C, tenemos 40.700.000. Costo unitario C serían los 40.700.000 dividido por el total de unidades, 550. Es decir, cada unidad, ahí tenemos los costos unitarios de cada producto. Ya, si me pidiesen, ya, porque aquí no me lo están pidiendo, pero si me pidiesen el total de los costos CIF, son 30 millones, desglosados en 11.100.000 para el producto A, 10.200.000 para el producto B y 8.700.000 para el producto C. No me van a preguntar los de la mano de obra directa y la materia prima directa, porque son datos que ya están dados en el ejercicio. ¿Ya? Así que ahí tenemos la segunda pregunta. Consultas. Está súper claro, profesor. Por ejemplo, al hacer esa tabla, ¿Ya? ya nos está entregando los resultados totales y nosotros tendríamos como igual que sacar el unitario. A ver, sí, efectivamente, tanto en materia prima directa y mano de obra directa, como está planteado este ejercicio, está hablando de montos totales. Ya, lo mismo que aquí siempre habló de montos totales, porque está hablando de acumulado del CIF. Pero si les dieran los montos unitarios, tendría que calcularlo por el número de unidades producidas. Por ejemplo, si yo le hubiese dicho en este caso, veamos, si yo le hubiese dicho que la materia prima directa, el costo unitario era para el producto A de 37.500 pesos, ustedes habrían tenido que
multiplicar los 37.500 por 400 para obtener el total de la materia prima. Ah, ya. Recuerden que la hoja de trabajo ABC siempre, perdón, siempre se trabaja con costos totales. Ah, ya. ¿Mm? Ya, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ah, esta pregunta es teórica. ¿Cuáles son las funciones de los presupuestos? Esa es como la fórmula. No. No, no. Conceptualmente, ¿cuál es la función de un presupuesto? Dentro de la administración de la... ¿Cuál es Dentro de la la función? administración, los presupuestos cumplen ciertas funciones, ¿ya? Por ejemplo, a ver, desde el punto de vista financiero, ¿para qué me es útil un presupuesto? Para saber cuánto voy a necesitar para una producción determinada. ¿Ya? Es decir, me sirve como guía y como administración ¿de qué? De los recursos financieros de la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una función principal. Uno, ¿cómo fue que dije? Sirve Eh, de guía para la administración eh, de los recursos de la empresa u organización. ¿Ya? Eso es lo primero, básico. ¿Ya? Siempre un presupuesto nos va a guiar, ¿ya? Nos va a dar los lineamientos de acuerdo a los distintos tendencias que puede tener una variable. ¿Para qué? Para poder administrar los recursos de la empresa o organización. Y cuando yo hablo de administrar, estoy hablando de asignar los recursos, que son siempre escasos, ¿ya? A los distintos procesos de una organización. O sea, si se dan cuenta, aquí estamos mezclando una definición un poco más, o sea, además de financiera contable, estamos mezclándolo y estamos tomando algunos elementos que corresponden a la economía, porque estamos hablando de asignación de recursos que son generalmente escasos. ¿Ya? Esa es la primera función de lo que tienen los presupuestos. Pero una vez que yo sirvo de guía, una vez que yo ya establecí los criterios y me rijo a través de estos criterios, los resultados presupuestarios pueden ser mejores o pueden ser peores. Y aquí es donde viene la segunda característica o la segunda función de los presupuestos, que es... el riesgo de decisión. No. Yo le dije que nosotros teníamos... De hecho, hay un meme respecto a eso. Expectativas versus la realidad. Eso es básicamente una situación presupuestaria. Mm, ¿Sí o no? ¿Han visto el meme o no? yo no, profe. ¿Ya? Déjeme ver si encuentro alguno para... ¿Ya? Ya. Memes, expectativas versus realidad. Ah, ya. Sí, me acordé. ¿Ya?
Expectativas versus realidad. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos? A ver. En Facebook, expectativa versus realidad. No, eso es muy... Expectativa versus realidad. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Qué es el presupuesto entonces? El presupuesto Es es la la... expectativa. Es la ¡Eso! expectativa. ¿Y los resultados qué son? La realidad. La realidad. Que pueden ser mejores o pueden ser peores. Por lo tanto, aquí nos surge la segunda función del presupuesto, que es ver la expectativa, ver la realidad. ¿Qué significa entonces? El control presupuestario. ¿Y qué es el control presupuestario? Si dijimos que yo veo expectativas versus realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Eh, Se debería controlar. Estoy, ya estoy controlando. ¿Qué estoy controlando? Pucha, ¿por qué el viento le afectó así? ¿Por qué el viento afectó así? Si yo pensaba que el viento me iba a afectar así, ¿por qué me afectó así? El control presupuestario nos permite verificar las diferencias entre lo presupuestado y lo real. ¿Ya? Eso es primero. Verifico. ¿Por qué si yo tenía que tener 100 tengo 50? ¿O por qué si yo dije que tenía 100 tengo 200? Oh, qué bueno, pero ¿por qué tengo esa diferencia? Por lo tanto, Pero, dígame. eh, eh, por ejemplo, ya, así como usted me dice, eh, es para verificar la diferencia entre los presupuestos y lo real. Ujú. Si bien el presupuesto determina lo que la expectativa de lo que se quiere hacer ¿Ya? y lo real no siempre es lo mismo, cuando existen diferencias entre el presupuesto y la actividad o el tema real, ¿dónde se ven esa diferencia? Por ejemplo, si es que tengo más o tengo menos, ¿se El, revisan dentro del mismo presupuesto? a ver, supongamos que yo llego y hago un presupuesto que yo tenía determinado vender 100. Pero finalmente yo hice el presupuesto, hice todos los cálculos, hice todas las estimaciones, ¿ya? Y dije, ya, esto es lo que se va a cumplir, pero no se cumplió. Entonces yo, por ejemplo, compré para producir 100, calculé remuneraciones para producir 100, hice todos los cálculos para producir 100, pero realmente no produje 100, produje 50. Pero ya hice todos los cálculos y todas las estimaciones para hacerlo en función de 100. Por lo tanto, primero verifico la diferencia. Decía 100, produje 50. Y lo otro, dentro del control presupuestario, me permite analizar las diferencias y corregir las desviaciones. ¿Ya? Es decir, yo viendo lo presupuestado con lo real, obviamente voy a tener algún tipo de variación. Hay un margen de variación que yo puedo aceptar, pero hay márgenes que no son aceptables y que tengo que corregir. Y tengo que analizar por qué se produjeron esas diferencias y corregir las desviaciones. Por lo tanto, ese es el control presupuestario. Y esa es la segunda gran función de los presupuestos. Esa parte me gusta. Podría trabajar en ese departamento. ¿Sí? Sí, me gusta esa parte. ¿Le gustan los Como presupuestos o le gusta el análisis de diferencia? eso, sí, Ya, entonces usted no está para presupuesto, es. usted ¿Para qué? para análisis contable.
Análisis. ¿Ya? O sea, si yo le digo a usted, búsqueme una diferencia en esta cuenta, ¿a usted le gusta meterse en ese problema? Sí, me gusta buscar por qué no está funcionando. Bien, bien. A ver, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue el 11 de mayo del 2018, o 2017, perdón, cuando nos hackearon los sistemas en el banco, Ya, eh, se fueron a negro todos los sistemas. Y me acuerdo que después me puse, yo estaba a cargo de la contabilidad de la oficina, y me puse, bueno, después que salvamos, pagamos, ¿ya? Y había cosas que quedaron ingresadas, cosas que no quedaron ingresadas. Yo me demoré 3 semanas en cuadrar un solo día. wow, 3 semanas. Pero yo caché inmediatamente cómo se tenía que cuadrar. Por lo tanto, el segundo día partimos con el sistema que yo les dije a los cajeros, y tenía que hacerlo tal igual como yo decía. Entonces, en ese tiempo tenía 5 cajas a mi cargo, y no tuve nunca ningún problema con las cuadraturas. Pero ese día, el día del hackeo, estuve 3 semanas cuadrándola. Finalmente, todos los de muchas sucursales me pedían asesoría, así que de alguna u otra forma me hice como famoso por ese día, ¿ya? Pero ojo, wow, sí, con es desafío. buscar diferencias es muy entretenido, es muy entretenido. Yo soy feliz Yo, buscando diferencias. yo creo que debe ser igual difícil, porque, no sé, lo veo igual como un desafío, buscar Sí, diferencias. sí, 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 sí. Pero para eso hay que saber muchas cosas normativas y por el estilo. Ya, ya, sigamos. ¿cuál es la cuál es la segunda, o perdón, la tercera? ¿Ya? Si bien es cierto, el control presupuestario es un control ex post, ¿ya? Es decir, un control que se hace cuando las cosas ya pasaron, ¿ya? Yo en el proceso puedo ir realizando controles, ¿ya? Preventivos, ¿ya? Y el control preventivo nos permite ir viendo cómo estamos en un minuto determinado en el proceso de producción, en el proceso de venta, que está dentro del periodo del proceso presupuestario, e ir viendo si puedo ir realizando los ajustes correspondientes. ¿Para qué? Para que las diferencias entre lo presupuestado y lo real al final del presupuesto no sean tan evidentes ni tan grandes. Por lo tanto, los controles preventivos permiten tomar eh, Acción. decisiones preventivas de corrección. ¿Ya? Y eso básicamente es lo que son las funciones de los presupuestos. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Todos están ok? Aló, ¿están despiertos? Sí, ok. Ya, ya. Ahora, ¿cuáles son los elementos necesarios para la preparación de un presupuesto? O más que los elementos, ¿cuáles son las condiciones básicas para tener un elemento? Como para tener un presupuesto. Eh, mm, Y siempre decimos, por ejemplo, un trimestre, un semestre, enero, febrero, marzo, abril, de como enero a la diciembre. ¿Qué estoy diciendo ahí? medición del tiempo, ¿puede ser? Perfecto. ¿Ya? Un presupuesto siempre está elaborado en una función temporal. Ahí dice cualquier cosa menos temporal.
Es decir, debe tener un horizonte definido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer un presupuesto infinito. ¿Y por qué no puedo tener un presupuesto infinito? Porque hay variables que no voy a poder conocer y menos manejar. Por ejemplo, una muy nombrada hoy en día, Variables que no se pueden manejar sería a todo esto, ¿cuánto fue el IPC este mes? hoy no me acuerdo, lo tenía así, lo revisé. Ya. Pero ahí le estoy dando la respuesta. ¿Cómo se llama La la palabra? inflación. Como La inflación. inflación, sí. No, ¿Ya? pero es como La otra inflación. palabra. La inflación o la pérdida del poder adquisitivo es algo que yo no puedo controlar. Por lo tanto, eso es basta con mencionar eso como para decir que hay situaciones que yo no voy a tener en mi control, lo que no me permite hacer un presupuesto indefinido. ¿Ya? Por lo tanto, siempre los presupuestos son con un horizonte de tiempo determinado o bien definido. ¿Cuál es el segundo elemento clásico en lo que es un presupuesto? Por ejemplo, usted recibe su sueldo a fin de mes. ¿Qué es lo que hace? Designar lo que hay que pagar y lo Ya, que va a quedar, ya, ¿qué más? presupuestar cuánto ¿Cuánto? voy a ocupar, En no sé, pues, movilización, claro, en en carrete, comida, en comer, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Busca todas las cosas o todas las áreas en las cuales usted va o pretende o cree que va a tener gastos, ¿sí o no? sí, En una empresa es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Integra todas las áreas y procesos de una empresa. Por lo tanto, la segunda característica, ¿ya? O el segundo elemento característico de los presupuestos es que son integradores. integradores. Es decir, valga la redundancia, integran, reúnen, juntan, ¿ya? Todas las áreas y actividades de la empresa. Voy a poner aquí integran, ya de nuevo. Todas las áreas y funciones de la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos una segunda función, o un segundo elemento, quiero decir, ¿ya? Primero, en que era un horizonte definido. Y segundo, en este horizonte definido debo integrar todas las áreas de la empresa. Tercer elemento. Si bien es cierto, yo como persona que estoy preparando un presupuesto, soy yo en definitiva quien lo va a preparar y quien lo va a presentar, ¿ya? Debo tomar estas decisiones y debo elaborar estos presupuestos sobre la base de la coordinación. ¿Con quién? Con todas las áreas. ¿Ya? Porque si bien es cierto, yo puedo integrar todas las áreas,
¿ya? No puedo hacerlo solo. Tengo que coordinar con las distintas áreas para conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus necesidades de, por ejemplo, de recursos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo coordino con las áreas, lo que estoy haciendo es que deben ser los presupuestos deben ser preparados en forma conjunta. ¿Ya? ¿Para qué? Para lograr el objetivo de la empresa. Eh, ya, los presupuestos se deben realizar en forma conjunta con las distintas áreas para lograr el objetivo común. ¿Ya? Esa es la tercera, ¿ya? Elemento característico de los presupuestos. Y el cuarto, no menos importante, es que si bien es cierto yo puedo preparar presupuestos eh, en cuanto a producción que van a ser en unidades, en cuanto a compras que van a ser en unidades, ¿ya? Finalmente el presupuesto tiene que ser llevado a Números. No. las unidades también son números. O sea, ¿cómo puede ser? Cuantificar. En términos, los números son una cosa, pero la plata es otra. Tiene que ser cuantificado en términos monetarios. Monetario. Ya, eso me faltaba. ¿Ya? Los presupuestos deben ser cuantificados en términos monetarios. Ahora, ¿por qué en términos monetarios? Porque esto nos va a permitir cuantificar, en definitiva, cuál es el nivel de recursos que yo voy a requerir. Y básicamente esos son los elementos necesarios para un presupuesto. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, yo no, profe. ¿No? Ya, veamos entonces qué sigue. Se le pide que confeccione el presupuesto de producción del mes de octubre, ojo, mes de octubre, de la empresa IEBS. ¿Ya? El departamento de ventas presupuesta ventas para este mes de 355.000 unidades. Y el departamento de producción agrega sus políticas de inventario, un inventario inicial de 3.000 unidades y también se requiere un inventario final de 8.000 unidades. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de producción para el mes de octubre? Suponiendo que esto proviene también del mes de septiembre anterior, o sea, aquí hay información que dice que viene del mes anterior. Inventario inicial de 3.000 unidades. Bien, inventario inicial, ¿de cuánto? De 3.000 unidades. Faltan 5.000. Saldo inicial. ¿Cuánto es el saldo inicial? 3.000 unidades. 3.000.
¿cuánto es lo que yo necesito vender? Eh, Presupuesta ventas para el mes de 355.000 unidades. ¿Cuánto es mi saldo final que debo tener? 8.000 unidades. Saldo final. ¿Cuánto es la producción que necesito? Em, no sé, estoy con la duda. Ya. Sé que tengo un saldo inicial de 3.000. Y sé que tengo una venta de 355.000 y sé que tengo que tener un saldo final de 8.000. Si no tuviera saldo inicial, ¿cuánto es lo que tendría que producir? A los 355.000. Más, Más los 8.000. No. sí, Ah, ya. Sí, porque es la que me tiene que quedar. tendría que producir 363.000 unidades, ¿verdad? Sí, 363. Pero ¿cuántas tengo? 3.000. ¿Cuántas tengo que producir? 360.000. Y cómo, yo lo puse directo, pero ¿cómo se hace realmente? Eso que me Es menos el saldo inicial más las ventas más el saldo de seguridad. Y ahí está, 360.000. No, más 355. Ya, me dio. Maravilloso. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? No, profe, No, ahí sí no, quedé no, claro. no, es que eso no. Sonó raro. Ah, no, son mensajes. Mundo, Twitter. Fácil, difícil, ¿ya? Sí, está más o menos fácil. Lo que Solo pasa es que de repente mi tienen, cerebro hace corte. tienen que hacer el clic y tomarse el tiempo para leer la pregunta, analizarla, ya, porque esto a la larga y después de años de experiencia lo van a hacer rapidísimo. Pero ahora, léanlo con calma, con harta. Y si tienen dudas, pregunten. Yo no les voy a dar la respuesta, pero sí les voy a dar una guía. ¿Ok? Ya. Usted está estudiando los informes para el mes de septiembre de la empresa X y Z y se encuentra con los siguientes datos. Saldo inicial del periodo anterior, 20 millones. Total de ingresos en efectivo del periodo se pronostica 650 millones y el total de egresos de efectivo del periodo se pronostica en 700 millones. Determine el saldo efectivo a fines del mes de septiembre e indique una política de financiamiento aplicable al saldo obtenido. ¡Wow! Wow. ¡Wow! ¡Qué bonito! Porque más bonito que el cálculo es que tenemos que elaborar una recomendación. ¿Ya? Y esa es nuestra pega. Nuestra pega es siempre elaborar recomendaciones. ¿Por qué?
porque nosotros ya no somos los contadores que llevamos los libros de contabilidad y hacemos y dejamos que el dueño tome decisiones sobre algo que no tiene idea. Porque lo único que sabe es producir, 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 producir. Pero no sabe si está produciendo con utilidad, con pérdida, con qué margen, ¿ya? O qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, primero tenemos que determinar cuál es el saldo final del efectivo. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? Que tenemos un saldo inicial de 20 millones. 20 millones. Que tenemos un ingreso pronosticado, por lo tanto estamos hablando de un presupuesto de 650 millones y que tenemos un egreso pronosticado o gastos pronosticados de 700 millones. Por lo tanto, nuestro saldo final es de 30 millones. ya 30 millones. Pero 30 millones ¿qué? ¿Tengo en caja? ¿No tengo en caja? ¿Me falta plata? ¿Me sobra plata? Eh, Me da que es negativo, o sea que me falta. O sea, ¿me falta plata? Menos 30 millones. Ya, tenemos el saldo. Ahora viene determine e indique una política de financiamiento del saldo obtenido. ¿Qué voy a hacer? Política de financiamiento aplicable. Necesitamos tal vez un financiamiento, puede ser de un banco. ¿Ya? Ok, ¿qué tipo? Eh, Préstamo en UF, puede ser. ¿Por qué en UF? Estamos Porque hablando, siempre si estamos paga hablando de un préstamo en UF, estamos hablando de un préstamo a largo plazo. y necesitamos uno a corto plazo. ¿Ya? Porque aquí, por lo que estoy viendo, es un problema de capital de trabajo. A simple vista, son 30 millones nomás. Nada más. ¿Ya? O sea, no sé la historia más allá. Pero si yo lo analizo, estoy hablando que es de los ingresos el 5% aproximadamente. Por lo tanto, no es mucho. Podría ser un crédito, está bien, un crédito bancario, ¿para qué? Para financiamiento de capital de trabajo. Punto. Esa es la respuesta. Pero en UF, si estamos hablando de UF, estamos hablando de largo plazo. ¿Ya? Ya. Ahora, todo eso depende cómo esté estructurada la empresa en sus pasivos, ¿ya? Porque si está financiando pasivos de largo plazo con capital de trabajo o con activos circulantes, ahí sí conviene hacer una reestructuración para pasar el pasivo de corto plazo a largo plazo. Ahí sí. Pero si no, Ya. pero si no, no conviene. ¿Ya? Básicamente esa es la respuesta. Crédito bancario para un Cre- capital de trabajo, podría ser. Una óptica incurre en los siguientes costos y gastos unitarios de fabricación de lentes ópticos. Cristales 100, marcos 50, cromado 10, mano de obra directa 200, arriendo 300, luz
50. Mano de obra indirecta, 100. Determinar el costo primo y el costo de conversión. Ups. Siempre nos sale el costo primo y el costo de conversión. Chicos, dejémoslo hasta aquí. 5 Un minutitos. cafecito. Ya, Ya, sí, porque ya maravilloso. tengo la garganta un poquito estresada. ¿Ya? Ya, profe. A las 11 volvemos, ¿les parece? Ya, súper. Ok. Ya. Hola, llegué. Hola, profe. Ya, seguimos. Ya, profe. Seguimos. Dice, una óptica incurre en los siguientes costos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta en que están los costos o no? Los costos están en dólares. Ya. ¿Qué nos piden? Determinar los costos primos y los costos de conversión. ¿Cuáles son los costos primos? Materia prima Ya, y mano de obra. perfecto. Entonces, costos primos, lo mismo que decir materia prima más mano de obra. Ya. Por lo tanto, aquí tenemos eh, cristales. Tenemos USD 100. Tenemos cristales, 100 dólares. Marcos, 50. Cromado, 10. Mano de obra directa, 200. Arriendo, 300. Luz o energía, 50. Mano de obra indirecta, 100. Nos piden determinar el costo primo. ¿Cuál sería el costo primo? ¿O qué elementos tomaríamos de estos componentes, que son costos y algunos son gastos, ¿ya? ¿Qué tomaríamos como costo primo? Primero sería la materia prima, ¿Ya? ¿Y cuál es la materia prima? los cristales, los marcos y el cromado.
materia prima. Cristales tenemos 100. 100. Después dijimos marcos 50. 50. ¿Y cromado? ¿Está segura que el cromado es una materia prima? ¿Qué es el... Ah, no, me pillo. Ah, cromado. ¿Qué es el cromado? Cromado de piezas, veamos. Se aplica sobre acero, fundición, etcétera, tanto de piezas nuevas como de recuperación. Resistencia al desgaste, abrasión. ¿Qué es el niquelado entonces? ¿Cómo se realiza el cromado de piezas? De forma muy resumida, el proceso de cromado consiste en la aplicación mediante electrólisis de una capa de cromo sobre la superficie de un objeto previamente niquelado o broncoboreado. Por lo tanto, el cromado, ¿puedo saber cuánto voy a ocupar de cromado en cada uno de los lentes? No. O sea, sí, pero hay que calcularlo al detalle. Por lo tanto, ¿qué sería? ¿Sería una materia prima? Sería, eh, sería como una materia prima indirecta. No. Materia prima, materia prima. Yo diría que esto es un SIF. ¿Por qué? Porque específicamente no voy a saber cuánto cromado entra en un en un marco, porque depende del tipo de marco. Si es un marco que es muy grande, voy a necesitar más cromado que en otro que sea más pequeño. Mm, Por lo tanto, no es de fácil asignación. ¿Se entiende la idea? sí, sí entiendo, profe. Ya. ¿Cuál es el otro concepto del costaurismo? La mano de obra, que dijimos La que en este mano de caso era obra. de 200. 200. Por lo tanto, el costo primo es $350. Costo de conversión. ¿Cuál es el costo de conversión? Es la mano de obra Ya, más los costos indirectos de fabricación. perfecto. ¿Cuáles serían esos entonces? Eh, Serían los 200 de la mano de obra más eh, el cromado, ¿Ya? el arriendo, ¿Ya? la luz y la mano de obra indirecta. Perfecto. Eso considerando que estamos utilizando un sistema de costeo por Absorción. absorción. Perfecto. Excelente. Por lo tanto, sería, dijimos, Cromado, cromado, que eran 10. $10. Seguimos por eh, la Arriendo, arriendo luz, arriendo luz, que arriendo dijimos que eran $300. 350. Y por lado de los indirectos no tenemos más, ¿verdad? Ah, el Mm, cromado. la, Ya. Y ahora por el concepto, por mano de obra, aquí tenemos los SIF. ¿Ya? Y por mano de obra tenemos la mano de obra directa, que eran ¿cuántos dólares? 200. $200. Y la indirecta 100.
Por lo tanto, tenemos una mano de obra total de 300 y un CIF de 360, por lo tanto, costo, conversión, estamos hablando de 300 más los 360. $160. Y eso es, oiga, los lentes caros. A 890, que más o menos cerró el horario, 587 lucas. Bueno, Wow. serán unos Michael Kors, no sé. $660. Listo. Así de simple. Este es bonito. Dice, la compañía Land está preparando su presupuesto de caja para el próximo trimestre del año en curso y cuenta con la siguiente información para prepararlo. Las ventas en agosto fueron de 3 millones y en septiembre de 4. Se pronostican las siguientes ventas brutas para el próximo trimestre: 6 millones y medio octubre, 7 millones, 15 millones en diciembre. Del total de ventas, 50% de ellas es al contado, 30 a 30 días y el resto a 60. O sea, 20% a 60 días. No se tiene estimación de ventas incobrables, por lo tanto, no las vamos a considerar. En diciembre, la empresa espera recibir un ingreso no operacional de 3 millones proveniente de la venta de una maquinaria, que forma parte de su activo no corriente disponible para la venta. Las compras de la empresa representan el 60% de las ventas brutas. El 40% de las compras se paga al contado, 35-30, y el saldo a 60 días. Todos los meses se pagan 500.000 pesos por la amortización de un crédito. Mensualmente se pagan 800.000 por concepto de arriendo. Los sueldos de la empresa se pagan el 30 de cada mes y representan el 25% de sus ventas brutas mensuales. Si se pagan el 30 de cada mes, las estoy pagando ¿cuándo? Desde el punto de vista del asiento de centralización de remuneraciones. Si se pagan el 30 es en el mes de vengado. Exactamente, por lo tanto no lo pago al mes siguiente. ¿Ya? Perfecto. Dada la situación del remanente de IVA crédito fiscal que tiene la empresa, se estima que en diciembre se pagará IVA por 900.000 pesos. En diciembre también se compra en efectivo una nueva máquina por el valor de 2 millones y medio. El saldo efectivo de caja al 30 de septiembre es de 1.100.000 pesos y se solicita determinar el flujo neto de efectivo del último trimestre del año. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos están pidiendo simplemente es ver cuál va a ser el flujo de caja o el presupuesto de caja. Por lo tanto, como siempre, nosotros vamos a partir por nuestra tabla. Nuestra tabla lo primero que dice es el concepto. Luego tenemos, esto parte en las ventas de agosto fueron 3 millones, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Octubre, noviembre y diciembre. Y lo primero que tenemos ya son las ventas. Pero en este caso nos dan las ventas brutas. Por lo tanto vamos a trabajar con ventas brutas. ¿Qué significa venta bruta? Venta bruta. Eso siempre se me confunde entre la neta y la bruta. La venta bruta es la que contiene el IVA. Eso. Lo voy a anotar en mi pizarra.
Por lo tanto, nos dice que en octubre tenemos 6 millones y medio, en noviembre 7 millones y en diciembre 15 millones. Si tenemos la venta, tenemos también entonces ahora la recaudación. O la cobranza. La cobranza. ¿Cómo dijimos que se vende? Al contado, a 30 Crédito 30 días. y a 60. A 30 días dijimos que era el 30%, a 60 el 20% y por lo tanto al contado es el 50%. Dice 50 días virtual contado. Por lo tanto, partimos muy simple. A 30 días nosotros vamos a recibir el 50%, perdón, al contado el 50%. 6 millones y medio. 3 millones 50. Contado. 3.250.000 y para el mes siguiente 3.500.000 y 7.500.000. A 30 días recibo el 30%. ¿Ya? Y 2.100.000 para el otro periodo. Y a 60 días voy a recibir el 20%. Ah. $1.300.000. ¿Cómo verifico que está bien? Si yo marco estos 3 meses, debiera darme 6 millones y medio. Ahí está, 6 millones y medio. Perfecto. Pero aquí me dan los datos de las ventas de agosto y de septiembre. Las de agosto, ¿cuánto estoy recibiendo en octubre? $6 millones y medio. Las de agosto, de las ventas de agosto, ¿cuánto estoy recibiendo en octubre? Tres. Las del mes de agosto, recibí una parte en agosto. ¿Sí o no? Sí. Lo que recibí en septiembre fue las compras de 30 días, pero esto está fuera del presupuesto. Por lo tanto, ¿qué es lo que recibí en octubre?
lo que corresponde al 20% de las compras de 60 días. Por lo tanto, si en agosto vendí 3 millones, lo que recibí en octubre es lo de 60 días. Por lo tanto, serían 3 millones por el 20%. ¿Se entiende, no? No tanto, profe. Ya. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Ya? En agosto, ¿cuánto vendí? 3 millones. Agosto 3 millones. Por lo tanto, el 50% era al contado, ¿verdad? Sí, Eso 1 sería millón y medio. por punto 5. 1,5 millones. Dame un minuto para dejarlo todo formatado. ¿Cuánto recibí en septiembre? El 30%. Serían 3 millones por punto 3. 900.000 pesos. ¿Ya? Pero esto no aparece en este presupuesto. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del mes de octubre. ¿Sí o no? Sí, ¿Cuánto me correspondería recibir en octubre de las ventas de agosto? El 1,5 millones por el 20%. Sí, claro. Eran 3 millones. 3 millones. 600.000 pesos. Esa es la explicación de por qué está ahí ese 600.000. ya, profesor. Veamos las ventas de septiembre. ¿Cuántas fueron las ventas de septiembre? Fueron 4 millones. Al contado recibió entonces 2 millones. A 30 días recibí ¿cuánto? Un millón doscientos. 1.200.000, perfecto. ¿Y a 60 días cuánto voy a recibir? En 20%. 800.000. Perfecto. ¿Te quedó claro? Sí, profesor. Ok. Estos son los presupuestos donde yo les comentaba la otra vez que son los más exactos porque de alguna u otra manera eh, mezclan cierta parte que es efectiva, que está calculada sobre hechos que ya pasaron, en este caso las ventas, ¿ya? Y también se da mucho en las compras, ¿ya? Estos son los presupuestos que son más efectivos, están más perfectamente calculados. Y por último, tenemos otro dato importante aquí que nos dice, en diciembre la empresa espera recibir un ingreso no operacional de 3 millones de pesos proveniente de la venta de maquinaria que forma parte del activo no corriente. Entonces esto es ingresos no operacionales, y tenemos acá 3 millones. Por lo tanto, yo aquí tengo el total, y esto es la suma. Entonces tengo 5 millones y 50.000 en el mes de octubre, 6 millones 250.000 en noviembre y 13 millones 900.000 en diciembre, que están que se ven aumentados por un ingreso no operacional por una venta de activo fijo. Desde el punto de vista de los ingresos ya no tengo nada más, ¿ya? Por lo tanto esto lo voy a dejar aquí marcado. Total ingresos.
Ventas, aquí incobrables no tenemos. Ya. Las compras de la empresa representan el 60% de las ventas brutas. Por lo tanto, los proveedores, ¿cuántos serían? $3.900.000. Veamos. Por punto 6, Sí, 60. 3.900.000, 4.200.000 y 9 millones. ¿Ya? Por lo tanto, aquí también tenemos una política de pagos. De pagos. ¿Ya? Y de esta, si dice contado, 40%, 35-30, 30 días, 35%, 35. y 60 días, dijimos que era el 60. 40-70, 40. 25% entonces. Y el saldo, ya. ¿Mm? Porque tenemos 40, 75, 80, 100. Perfecto. Por lo tanto, si al contado se vende, se compra, se paga, bien dicho, el 40%, multiplico el 40% de ese monto. Y tenemos 1.560.000. 1.680.000 para el mes siguiente y 3.600.000 para el último mes. ¿Ya? Siempre lo sacamos del monto que nosotros compramos. A 30 días es el 35%, la misma operación. Tomo las compras del mes a los proveedores y lo multiplico por el porcentaje respectivo y me da 1.365.000 y 1.470.000 y el 25% restante sería 3.900.000 por punto 25, que serían 975.000. Pero recuerden que aquí tenemos datos del mes de agosto y de septiembre. Y si dijimos que las ventas eran para el mes de agosto, septiembre, las ventas eran de 3 millones y de 4 millones respectivamente, y dijimos que las compras eran el 60% de la venta bruta, ¿ya? Las compras en agosto fueron 1.800.000 y para septiembre 2.400.000. Por lo tanto, obviamente debemos considerar para esos los mismos montos de operación. Agosto, por ejemplo, vence la última cuota en octubre, por lo tanto corresponde el 25% de los 1.800. ¿Ya? Por lo tanto tenemos 450.000. Y para el mes de septiembre, a 30 días, se considera el 35%, 840.000, y lo mismo para el mes de, pero en este caso por el 25%,
600.000. ¿Qué otros antecedentes tenemos? Tenemos los sueldos. Y dice, los sueldos que paga la empresa el día 30 de cada mes, o sea, caen dentro del mismo mes, representan el 25% de las ventas brutas. Ventas brutas 6 millones y medio, por lo tanto, el 25% de eso, 1.625.000. correcto. Para el segundo mes sería lo mismo, el mismo porcentaje sobre la venta bruta, 1.750.000. Y para el tercer mes, que le fue re bien, la venta, los sueldos tuvieron 3.750.000. ¿Qué otro concepto tenemos? Tenemos los sueldos, arriendos. ¿Cuánto se paga por arriendo? 800.000. 800. Y eso se anota más porque son 800.000 parejos. Dada la situación de remanente de IVA, de crédito fiscal que tiene la empresa, se estima que en diciembre pagará 900.000. Por lo tanto, aquí no nos están diciendo que calculemos IVA débito o IVA crédito, nos están diciendo que se estima que para el mes de diciembre van a pagar 900. Entonces, impuestos, y no nos complicamos la existencia y ponemos 900.000. Punto. ¿Ya? Y Faltaría el crédito, ¿no? sí, falta el crédito. Crédito bancario. Y nos dicen que son 500.000 mensuales. Tenemos entonces ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos falta? Diciembre también se compra en efectivo. Ah, y hay una salida de dinero. Hay una compra de activo por 2 millones y medio. ¿Mm? Y no debiéramos tener absolutamente ningún otro valor, ningún otro. Sí, porque está el IVA, está las compras, la política, arriendo, amortización, no, está todo. Entonces tenemos total egresos y sumo desde los proveedores hacia abajo. No, desde los proveedores no, porque los proveedores es lo que yo compré incluido lo que estoy debiendo. Por lo tanto, es desde el contado hacia abajo, porque este es el flujo de caja. Ahí sí. ¿Qué dice? Ahí sí. Veamos. Para el mes de octubre serían los egresos 5.775.000, para el mes de noviembre 6.695.000 y para el mes de diciembre
14.495.000. Lo único que hice fue copiar la fórmula hacia el lado. Entonces ahora tengo saldo de caja. El saldo de caja dijimos que era, Los ingresos menos los egresos. es decir, los ingresos, en este caso en el mes de octubre 5.050.000, menos los egresos. Tenemos 725.000 en el mes de octubre, 445.000 en el mes de noviembre y 595.000 en el mes de diciembre. Pero tenemos un saldo inicial de ¿cuánto? Perdón, no dice saldo en efectivo de caja, saldo acumulado. Saldo acumulado. No, saldo anterior. De 1.100.000 pesos. Por lo tanto, el acumulado sería el saldo anterior más por lo tanto, en el mes de octubre tengo un acumulado de 375.000 pesos. ¿Ya? Aquí lo traspaso acá. Y voy a tener entonces ahora un saldo acumulado en el mes de noviembre de 70.000 pesos menos. Y en el mes de diciembre un saldo acumulado de 665. $665. Perdón. Ya, y tenemos un saldo, me perdí, acumulado de 665.000 pesos menos. ¿Qué recomendaciones podemos decir a esta empresa? Porque lo que nos pide el ejercicio está listo. Determina el flujo neto de efectivo el último trimestre del año. El flujo neto efectivo sería menos 665.000 pesos. Pero como nosotros, más bien dicho, como a mí me gusta y prefiero que me den un análisis de los datos en vez de que me den solamente los datos duros, que también es importante, pero más importante es la recomendación que ustedes puedan hacer. ¿Cuál sería la recomendación en este caso? Porque el cálculo ya lo hicimos. Lo que pasa es que el saldo en caja era negativo para los 3 meses. 725, 425 ya. Y el saldo anterior no alcanza a cubrir la liquidez de la caja. Ya. Necesitamos un plan de acción. Ya, excelente. Un action plan. Necesito un plan de acción. ¿Cuál es ese plan de acción? ¿O qué podría decir usted respecto a ese plan de acción? Tal vez podríamos ver los costos o sea, lo que estamos pagando a proveedores, Ya. que podría disminuirse. O sea, Buscar proveedores, buscar un proveedor nuevo, económico, ¿sí? o buscar una nueva política de descuento con los proveedores, o
eh, buscar proveedores nuevos o buscar un descuento con los proveedores. Eso desde el punto de vista de los proveedores. Desde el Claro. punto de vista de los... lo otro sería cambiar la política de pago. Pero eso es pan pa ahora, hambre para mañana. ¿Ya? Ya. O lo otro sería buscar un nuevo precio, Aumentar el precio de aumentar el venta. precio, o si es una situación puntual, que no lo sé porque tenemos solamente el análisis de 3 meses, ver la posibilidad de obtener un crédito bancario de corto plazo para financiamiento del capital de trabajo. Mm, ¿Ya? Porque a priori yo no podría decir, no, tienen un problema de caja, ¿ya? Porque estoy analizando solamente 3 meses. Si yo viera que esto se está transformando en un proceso que de enero a la fecha ha ido bajando el flujo de caja, yo puedo decir que es algo que está marcando tendencia. Pero tres ya. meses no podría decir que está marcando tendencia. Ya. O ¿Ya? sea, se podría pensar que es un problema eh, Estacional, estacional. un problema puntual, porque, mire, fíjese el dato importante que hay aquí. Que se vende una máquina antigua y se compra una nueva. ¿Por qué usted vende una máquina antigua? Porque finalizó su vida útil. Finalizó su vida útil, le está dando problemas, más repuestos, mayor costo de mantención. Y eso Ujú. finalmente redunda quizás en una menor producción. Al invertir en una máquina nueva, que si bien es cierto le sale un poco más cara, pero a lo largo, al amortizar todo esto, puede ser que, perdón, bien digo, al amortizar la pérdida de producción, a lo mejor, como esta máquina va a producir más, mayor calidad en un menor tiempo, quizás estas pérdidas o estas diferencias en el flujo de caja se van a ir viendo compensadas con un mayor flujo de producción y por ende una mayor venta. Por eso le digo, es muy difícil con solamente un trimestre dar un análisis tan tajante, ¿ya? Pero Claro. así, a priori, yo me atrevería a decir solamente con estos datos que estoy analizando, que estamos analizando, que sería recomendable pedir un préstamo de capital de trabajo. Así de simple. Ya. ¿Mm? Yo podría decir también que tal vez se podría estudiar el tema de la compra del activo y en vez de al comprar el activo contratar un leasing para que no sea tan alto el costo porque son pocos meses, ¿Pocos meses a qué se refiere? que estamos estudiando 3 meses. Entonces tal vez la compra de un activo fijo no sea tan eh, Ya, primero, como tan bueno para la empresa. primero, un leasing no lo va a hacer nunca 3 meses. Nunca. Y segundo, en términos financieros, si bien es cierto para la empresa es conveniente porque desliga mucho del tema de la propiedad, está arrendando, que lo puede hacer como un costo, ¿ya? El leasing a la larga siempre es un poquito más caro, Ya. ¿ya? El tema del leasing es un tema muy, muy, muy entretenido. Así que, pero no es una mala idea siempre y cuando el horizonte hubiese sido, por ejemplo, una máquina, imagínense que estamos hablando en dólares. Una máquina de 3 millones de dólares, ya sí estamos hablando prácticamente 2.400 millones de pesos. Eso sí podríamos derivarlo en un leasing financiero. Eso sí sería factible, ¿ya? Así que, Ah, pero para ya. el trabajo de leasing es un tema bien bonito. A ver, voy a ver si les puedo subir algo respecto a los leasing para que lo estudien y lo analicen, Ya. ¿ya? Súper. Pero eso es materia de otro ramo, de otro, pero de todas maneras para que tengan una idea de cómo es el tema del leasing, porque el tema del leasing tenemos tasas de interés implícitas, tasas de interés explícitas, ¿ya? Así que es un tema muy, muy bonito y eso es conta avanzada, ¿ya? Ya chicos, con esto terminamos. Estudien harto, cualquier Profe, cosa. otra pregunta, otra Dígame. pregunta, otra pregunta.
¿Cree usted que el enfoque del examen sea eh, más para el lado de presupuesto, que fue lo último que vimos? A ver, en términos Sí. generales, todos los enfoques de ¿Exámenes? de los exámenes son casi 50 y 50, ¿ya? Ya. Pero de todas maneras, yo siempre he dicho lo siguiente, siempre presupuesto es más fácil que costos. ¿Por qué? Porque se basa en la materia de costos. Yo no le puedo pasar presupuestos sin que ustedes no hayan visto todo lo que es los costos, los sistemas de costos, ya, porque se basa en eso. Todo lo que ustedes presupuesten se basa en el trabajo de costos. Por eso yo siempre les decía, hay un ex ante y un ex post, Expos. ¿ya? Los Sí. costos siempre son ex post, ¿ya? Pero los ex antes se calculan con los conocimientos que ustedes obtuvieron de costos, ¿ya? Mm, Por eso, si ustedes van a estudiar costos, 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 no me cabe la menor duda que interpretando, viendo las distintas características del ejercicio, leyendo bien y con calma, no debieras irles mal, ¿ya? ya, profesor. Dudas, preguntas, consultas. Estoy con licencia hasta el lunes, así que voy a estar igual con la oreja prendida para el celular y cosa que cualquier cosa o duda que tengan me avisen, me preguntan, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Ya, profesor. Ya Muchas chicos, gracias que por estén el bien, tiempo. cuídense y nos vemos el martes a las 19. 19. Chau. Chao, profe.